estética, ¿no? Como ya sabéis o debéis de saber, aquí en este icono que tenemos en la parte superior izquierda, pulsaremos y tendremos... Bueno, pues para empezar, como veréis, a la hora de que pulso ligeramente sobre tacteo, pues cambia tanto el estado como se ejecuta la función. Por otro lado, ¿esto qué quiere decir? Pues bueno, el primero es que permite que nuestro dispositivo de control, en este caso tacteo, emita un sonido cada vez que pulsemos en cada uno de los iconos. Bueno, también está en inglés, está en varios idiomas, pero que está totalmente en español. Se tiene que hacer a través de una plataforma, que lo veremos en este tutorial, a la hora de configurar estos pictogramas, ¿no? Nosotros lo que hacemos en esta plataforma, configuramos... En este caso, por ejemplo, pues bueno, vamos a imaginar que la parte de la izquierda va a estar formado con el fin que, bueno, pues para que el cliente o usuario de pedidos, pues bueno, aparecerán los distintos diseños que se hayan hecho en este. Dicho esto, comenzamos con el tutorial y espero que os guste.